Esta ponencia la titulo yo Los pueblos de misión de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de los Ángeles. Y la subtitulo de cómo Calabozo significó libertad. Estamos claros de que no se discute en absoluto la fecha de fundación de los pueblos de misión de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de los Ángeles en la mesa de Calabozo. Llanos de Venezuela, abril de 1723. Como tampoco se discute el significado que cumplen a ese fin los frailes capuchinos Salvador de Cádiz y Bartolomé de San Miguel, así como los indios que iniciaron aquel asentamiento: guayquires, mapoyes, tamanacos, abaricotos, otomacos y huires. Ahora, sin embargo, sobreviene una serie de preguntas que particularmente yo me hago. ¿Por qué allí? ¿Por qué entonces? ¿Cómo fue? ¿Por qué estas tribus y no otras que rondaban más o menos en ese amplio contexto de los llanos orinoqueños? Interrogantes que procuro dilucidar con los pocos elementos que poseo, que están a mi alcance, casi todos publicados y muy conocidos. Este lugar de Calabozo es zona central de un vasto distrito que se configuraba como desparramadero hidrográfico y orográfico de las serranías de la costa y del interior venezolano, donde estaba instalado el eje conquistador, colonizador, hispánico de la denominada Capitanía General de Venezuela, y era como una base al norte representada por dos grandes ciudades, Caracas y Valencia, y sus puertos respectivos, La Guaira y Puerto Cabello. Se me ocurre así como una base de un triángulo que se dirige hacia el sur, como si este fuera su vértice, a varios fines, entre otros la búsqueda del dorado, es decir, las zonas de supuestamente mineras, y en un hinterland ganadero que se establece allí espontáneamente. Es importante conocer que este hinterland ganadero se genera de manera involuntaria por reses huidas, escapadas, capturadas por asaltos caribes. Hay como una relación que yo llamo un poco dialéctica, y en cierto modo hay una convergencia de factores que son inconscientes, como este de la ganadería que se extiende hacia el sur, no deliberado, pero hay otros fenómenos que son realmente voluntarios, como los asaltos caribes hacia la zona norte. Sobre todo
para capturar reses que transitaban con fines de aprovisionamiento es absolutamente en la zona norte, desde Margarita, por ejemplo, hasta el Tocuyo, desde el Tocuyo hacia Borburata, hacia Valencia, hacia Caracas. Estos tráficos ganaderos fueron objeto de tropelías, dicen ellos, por parte de las huestes caribes que ascendían desde el sur, a veces desde el mismo costo del Orinoco hacia arriba. Hay una especie así como de tensión entre lo que pudiéramos decir el eje dominador y uno de carácter libertario que iba desde las costas orinoqueñas. Bien, la mesa del calabozo, el lugar al cual nos estamos refiriendo como el sitio que fue objeto pues del poblamiento de 1723 con las misiones antes denominadas, era algo así como un paradero, como un alto en el camino. Lo llamo como una mediación en ese tráfico de norte a sur que ya había comenzado en el siglo XVI. En ocasiones con vistas a la búsqueda del dorado, pero en otras circunstancias fue traficado por conquistadores que iban detrás de presuntos asaltantes caribes que debían pues ellos vencer, exterminar, como en efecto estuvo haciéndolo un famoso conquistador de la época que llegó incluso a trasladarse en pleno siglo XVI hasta lo que se llama el Cerro Tucusipano, que queda casi cerca del Orinoco. Bien, en esta dinámica, esta tensión entre el norte dominador y el sur libertario se van produciendo avanzadas en lo que se refiere al control de las zonas sureñas, sobre todo las correspondientes a los llanos venezolanos, donde está situada efectivamente la mesa de calabozo, que es el objeto de nuestro estudio. Efectivamente, esas avanzadas se producen a veces por el simple objetivo de capturar, cazar las reses, y al efecto los interesados a tal fin, que son los que comercian con ellas para el consumo de las ciudades, las grandes ciudades del norte, o para la exportación también. Eso ocurrió fundamentalmente durante casi todo el siglo XVII. El comercio de cueros se llegó a constituir como en el primer rubro de exportación venezolano, hasta tal punto de que es elocuente que las islas de Aruba y Curazao fueron invadidas y apropiadas por los holandeses precisamente para participar en este comercio. Los ganaderos que comerciaban a tal fin en Caracas, y que son los fundadores de lo que pudiéramos decir la clase mantuana, lo que también se denomina la oligarquía caraqueña, se valían
con un derecho de apropiación de estas reses que, por cierto, no fueron criadas nunca por ellos, no fueron producto de su trabajo, sino que se generaron espontáneamente al eh, escaparse, habituarse a ciertas zonas del llano, los montes, lo que llamaban la- las matas, los bosques de galería, en esas regiones donde ellos podían consumir agua y encontrar pasto y otros alimentos con los cuales mantenerse. La reproducción fue tan imprevista que, bueno, se convirtió eso en lo que se llamaban las grandes cimarroneras, que eran pues el objeto de estos procesos de captura que se hicieron a través de un mecanismo improvisado, aparentemente de carácter legal, que se llamaban las aucciones de hato o acciones de hato. Además, también se generaron unos caseríos provisionales que se me ocurre denominar las trampas para cazar cimarrones, y que llegaron incluso a tener un rango de villas. Por lo menos hubo 3 grandes eh, emplazamientos de este rango, como la de Santa María de Manapire, el- sa- eh, la del Batey, y una que estaba al sur cerca de Cabruta, y que en efecto llegaron hasta denominar allí alcaldes a tal efecto. Estas no tenían otro objetivo sino que la de captura de las reses, y a veces, y la del Orinoco sí era, además, tenía el propósito de enfrentar a los caribes que traficaban por la zona y eran aliados de los holandeses en lo que se refiere a esto, al contrabando que se estaba pues generando por la importancia de los cueros. Esta situación, bueno, es importante porque para los orígenes del poblamiento calaboceño, porque en efecto no podían traficar de norte a sur si no era por esta región, por este lugar. Y desde luego tenía la ventaja de que era una zona alta, era lo que se llama el llano intermedio, y no se anegaba jamás, y además contaba con lo que se llama una serie de humedales que garantizaban la permanencia allí tanto de algunos pobladores ocasionales. mm, Algunos eran indios que probablemente existían allí con anterioridad al proceso colonizador, porque desde luego tenía muchas ventajas para residir en esa localidad, en esos ecosistemas, debido a las ventajas que tenían tanto en lo que se refiere a las plantas silvestres, como a la fauna de la zona, y posteriormente a estas cimarroneras que se fueron allí multiplicando en esos costos. Bien, sin embargo, el mantuanaje no cesó, desde luego, en sus ambiciones de apropiarse de todo esto, esta riqueza que se estaba allí configurando, que era bastante apetecible, y bueno, era la principal hasta mediados del siglo XVI. Así fue, hasta que ya finalizando ese siglo comenzó a repuntar la del cacao, que generó unas nuevas circunstancias que también tendrán importantes implicaciones para los orígenes del poblamiento de la Mesa de Calabozo. Estos emplazamientos urbanos que se fueron desplazando de norte a sur, bueno, durante el siglo XVI, uno fue La Victoria, otro fue Cagua.
Y es muy importante el que se refiere a San Luis de Cura porque estaba demasiado ya próximo al llano y de tal manera que este lugar se denominaba la Puerta del Llano. Mientras que en lo que se refiere a San Sebastián de los Reyes, que es anterior a todas estas ciudades céntricas de los valles del Aragua, su objetivo inicialmente no fue la ganadería, sino unas presuntas minas de oro que habían en unos cerros cercanos a Orituco. Y cuando estas expectativas fueron amainando o fueron frustrando a sus pobladores, se fueron mudando de allí hacia la zona central, hasta donde actualmente está, por cierto, San Sebastián, que no. Bueno, y se orientó su acción fundamentalmente también hacia también la ganadería de los llanos, mucho antes de que se fundaran las misiones. Ahora, mientras se crean estos actos, estas acciones de actos, hay unas que se proyectan muy remotamente, como unas que iban llegando al Orinoco. Había la de Mocapra, que está casi en la región sur. Fueron objeto de ataques de un grupo indígena que tendrá una tremenda importancia en los orígenes de las misiones calaboceñas. Son los huides. Los huides destruyeron el hato Mocapla, mataron incluso al mayordomo y a algunos obreros que ahí trabajaban. Pero también fueron objetos de pacificación por parte de los misioneros cuando con ellos se fundó una misión en un río que está cerca de Calabozo, llegando a Calabozo, más bien por el Calvario, lo que es actualmente el Calvario, en Los Aceites. Ahí se creó una misión que se llamaba San Diego de los Aceites. Esto es un proceso que se está produciendo en el siglo XVI, antes de que comience la posibilidad de la fundación de las misiones calaboceñas. De manera que estos huides fueron allí asentados, pero también había un hato muy cerca que se llamaba La Piragua, que lo destruyeron estos huides. Fueron... es importante observar en lo que se refiere a esta zona que los ganaderos dividieron la región de lo que actualmente es el estado Guárico en grandes distritos que tenían pues la finalidad de controlar esa ganadería a través de lo que llamaban las acciones de hatos. El más central de estos distritos, que también les decían partidos, era el de Paya. El de Paya, podíamos decir que se extendía aproximadamente desde los morros de San Juan, donde hubo un acto del colonizador, es el conquistador que llegó hasta Tucusipano, y se extendía hasta el Orinoco. En ese distrito estaba Calabozo, estaba la mesa de Calabozo, porque no existía aún el pueblo ni las misiones, pero se le denominaba así con bastante anterioridad. No sabemos exactamente por qué ese nombre. Un gran cronista de la ciudad, alguna vez muy acucioso, con formación cultural, llegó a suponer que era una voz indígena y hasta imaginaba que era producto de un sonido del viento que a los hispanos les parecía que era equivalente al vocablo calabozo. Bien,
Esta mesa estaba situada, como dije, en ese distrito de Paya. Y hacia el este, inmediatamente, estaba el distrito o partido de Las Palmas. En Las Palmas estaba ese átomo Kaplan al cual me referí, que destruyeron los Huides. Y estaba también colindante entre ambos distritos el otro hato que los Huides destruyeron. Había como una especie de desplazamiento de esta tribu desde el sur orinoqueño hacia el norte, iban como buscando la región central y así iban como desde los llanos bajos hacia los llanos intermedios, donde está Calabozo, casualmente. Y en alguna ocasión se llegaron, los persiguieron, los frailes estuvieron buscándolos porque se escaparon de la misión de San Diego, cercana al Hato Piragua, y se huyeron hacia Tiznados. Es decir, pasaron mucho más allá de Calabozo, es decir, conocían esta mesa. La mesa no era ignorada en absoluto, como llegaron a decir los ganaderos del norte, de que esos eran sus pasteaderos, que al sur de esa región no había en absoluto, era despoblada, no había nada que pudiera decirse seres humanos, sino sus cimarroneras que estaban allí y eran de eran objeto de su apropiación. Bueno, fueron hasta Tiznado, parece que llegaron hasta el Pao, que queda más al oeste, buscando a lo que es actualmente el estado Cojedes. Y sin embargo, hay un grupo humano dentro de los hispanos que a mí se me ocurre siempre que eran pacificadores. Este grupo, que tienen nombre y apellido, y trataron de a civilizar al indígena de otra manera diferente que la represión, las armas, la violencia que aplicaba el sector mantuano de Caracas y oligárquico. Se fundó un hato en 1714 aproximadamente, ya en el siglo XVIII, que se denominó Belén. Nuestra Señora de Belén de Matalinda se llamaba. El licenciado Rebolledo, un sacerdote, hizo esta fundación, aparentemente con fines pacíficos. Creo que jamás tuvo ningún inconveniente con las indígenas de la zona, aunque estaba muy cerca de Mocapla, destruida por los Huides. Y allí él asentó otra familia pacificadora que eran de apellido Álvarez, que se establecieron en un lugar que se llamaba Las Guaguas, y se asentó también en ese sitio la familia Belisario, que procedían de San Sebastián de los Reyes y de Barbacoas. En esos tiempos en que estas familias pacificadoras se están estableciendo en esa región, los Belisarios son los fundadores de lo que es la futura Chaguarama. Y tal es así la influencia y la expansión huide de esta tribu, que una de los sitios de Chaguarama, una se denomina Huide. Los Belisarios llevaron
huires, parece que los trataron de reubicar en otra zona hacia lo que actualmente es Barbacoa, por allí. Y da la casualidad de que aparentemente ese lugar todavía hay un sitio que se denomina Los Huires, porque allí residían. Esta comunidad fue como pacificándose, yo creo que por la mediación de estas familias que fueron estableciéndose hacia el este del actual estado Guárico. Esta reubicación de familias hacia el este del Guárico, es decir, estaban como desplazándose desde el centro donde estaba la mesa de calabozo. Parece que se debió, según datos que estamos manejando, a la desocupación de esa zona central por parte de la cimarronera. Las cimarroneras comenzaron a huir del sitio central, a buscar el costo Orinoco y a buscar el oriente del actual estado Guárico. Así que los ganaderos comenzaron a ir detrás de ellos. Lo curioso y simpático de este proceso es que quien parece que iba dirigiendo todo eran las reses, y después de las reses los indios, porque los indios podían fácilmente acompañarla, más algún tipo de mestizo que se incorporaba porque eran lo que llaman blancos de orilla, o los esclavos que los dueños enviaban y eran sus hombres de confianza para el control de esta cimarronera. De tal manera que dice un vicario de San Carlos de Austria, que estuvo por la mesa de Calabozo antes de que allí hubiera algún poblamiento hispánico, que eso lo habían acabado esos individuos. Él dice los mayordomos, las esclavitudes, habían exterminado esas cimarroneras que una vez hubo en la región central donde está la mesa de Calabozo. Y el exterminio se ejercía porque la manera de capturar la res no era muy apropiada, era matándola. Se usaba un instrumento que se llamaba la desjarratadera, y que, corriendo detrás de ella con el caballo se les partían lo que llaman los arretes, y la res caía ya lista para la muerte, pues inmediatamente se acuchillaba. Eso pues se ejercía así porque lo importante era el cuero. Muchas veces se dejaba incluso todas las vísceras, todas las carnes, pudiéndose a merced de los hamburgos. Estos operativos ahuyentaron las reses en cierto modo, y además hubo otras razones quizás de ahuyentamiento, que eran los agotamientos de los acuíferos de la zona por el consumo de agua, por las grandes cantidades de reses que allí se reproducían y buscaban los ríos del oriente y desde luego los costos orinoqueños. Bueno, esta situación fue una de las causas por las cuales la mesa de calabozos quedó como desestimada por parte de los mantuanos caraqueños, a pesar de que ellos eran muy celosos. Y hasta último momento, la familia Blanco, Mateo Blanco, que fue el alcalde, y la familia Herrera, que eran alcaldes principales en Caracas, estuvieron reclamando a los frailes
que ellos hubiesen instalado esas misiones en ese lugar, porque consideraban pues que eso eran zonas de pasto de sus reses. Y es significativo de que un capitán que era propietario en Orituco, Tomás Cipriano Sotomayor, estuviera de parte de los frailes y desde luego de los indios que allí se establecían. Este hombre que no era insignificante, porque tenía propiedades no solamente para la siembra de cacao, sino que también tenía hatos. Sin embargo, fue solidario, pero con una eh, conciencia de lo que él estaba haciendo, hasta el punto de que acompañó a los frailes a Caracas para dialogar con dos personajes muy significativos que en ese momento estaban gobernando la provincia y la Capitanía General de Venezuela. Había un capitán general excepcional que se llamaba Portales y Meneses. Este personaje designado por el rey se enfrentó a la oligarquía caraqueña, de tal manera que se desestabilizó de tal modo el poder colonial. Se enfrentaron unos contra otros, que se formaron en aquellas circunstancias partidos, y no solamente dos partidos. No solamente eso, sino que hubo encarcelamiento de gobernador, hubo excomunión por parte del obispo. El obispo era aliado de ese obispo de la época, se llamaba Escalona Calatayud. Apoyó no solamente al gobernador en su lucha contra las oligarquías, sino que apoyaba a los frailes y desde luego estimulaban las misiones, y fueron aliados también de este personaje al que me refería, Tomás Cipriano Sotomayor, que era un capitán dueño de cacao y de ganadería, y que estuvo todo el tiempo sosteniendo la idea de que esas misiones había que sostenerlas y desarrollarlas. Es significativo de que estos gobernantes a los cuales me refiero, que tuvieron bastantes problemas hasta el punto de que el mismo gobernador fue objeto de prisión por parte de estos oligarcas, que tenían la mayoría, porque eran los poderosos, los de la época. El obispo que lo apoyó decididamente, es el que hace las diligencias porque se funde la Universidad de Caracas. Es algo que pareciera coincidencial, pero la universidad se crea en 1721. Él apoya los actos con pacificadores como el de Belén. Él es el que envía al sacerdote que allí asiste a los vecinos. Se hacen los primeros bautizos en esa zona y son los que dan origen a Chaguarama. Eso lo envió este sacerdote, este cura. Hay algo muy importante en esos días anteriores a la gobernación de Portales Meneses. Se creó el virreinato de Santa Fe de Bogotá, y este virrey estuvo aliado con los oligarcas en contra de este gobernador, y en contra del obispo, que fue duro y fue eficiente en su gestión. Incluso a él se debe pues la creación de la universidad.
Y fue 2 años antes de que los misioneros se fundaran en la mesa de Calabozo. Es curioso que esas familias pacificadoras a las cuales me refería, había los Laya, eran gente ilustrada, gente que tenía tenían biblioteca. Es curioso toda esta relación porque desde luego los frailes también eran de formación académica, pues sí que daba la impresión de que fuera un avance académico que estuviera allí formándose. Lo cierto es que cuando ellos van a la fundación de las misiones, dicen que salieron del Costa Orinoco, todos estos grupos indígenas, entre otros los huires, que son los que a mí más me llaman la atención, iban a caballo. Estos indios ya habían logrado domar el caballo, que según de Almachiti, que conocía bastante el llano y lo había vivido y sabía lo que era una res y sabía lo que era un caballo, decía que les creaba arrestos, es decir, los transformaba. La cuestión está en que no, yo pienso que no se puede explicar todos estos procesos si no es observando cómo hay como una interacción que pudiera usarse el término aculturación, y que precisamente una aculturación mutua, eh, antagonista, le llama un etnopsiquiatra francés de Beret. Es decir, no solamente los españoles estaban aculturizando hacia el sur, como se dice, porque le estaban transmitiendo su idioma, le estaban transmitiendo sus costumbres, estaban llevándole sus hábitos, por ejemplo, pecuarios que no eran de América, pero a su vez los indios estaban asumiéndolo a su manera, como era que se iba el caballo que llega a esta zona es un caballo conquistador, es un caballo que se solía soparar cuando veía al indio para que el jinete lo aprensara o lo dominara, lo capturara. El caballo era colaborador en cierto modo, pero después el indio lo convierte en otra cosa, en lo que vendría siendo progresivamente eso lo hace un instrumento de libertad, cuando había llegado como instrumento de conquista. Y esto es lo que, desde luego, suponemos que estaba pasando cuando ellos van rumbo hacia Calabozo. En la ruta que debieron haber hecho es esa que viene siendo la que sale aproximadamente de lo que es Cabruta, va bajando, llega hacia lo que es el Hato Belén, que está muy cerca de lo que es actualmente las Mercedes del Llano. Esos son los orígenes de todos esos poblados por allí. Ese hato aún existe. Y luego toman lo que es la ruta de Palenque, actualmente lo que es Palenque. Pasan por lo que era el hato La Piragua y suben a lo que luego llaman la Y de Calabozo, ahí donde está, donde está Palo Seco, y van y llegan hasta lo que actualmente es la misión de Los Ángeles, la misión de arriba, que una de las que fundan, y que estaba en la costa del río Guárico. Actualmente está en la costa de lo que es la represa, pero eso facilitaba a su vez que allí
en esa misión hubiera acceso a través del río. Allí llegaron otros frailes diferentes que no eran muy amigos de los capuchinos, que son los fundadores ahí, que son los jesuitas. Y llegaban a veces por negociaciones, a buscar, por ejemplo, algún recurso que no tuvieran en Cabruta, donde estaban establecidos. Y la otra misión estuvo muy cerca de Los Ángeles y luego fue como alejándose y es lo que llaman hoy día, esa es la misión de la Trinidad, todavía se llama así. Bueno, así se fundan en abril de 1723. Yo he pensado que así como hay esa interacción del indio con el caballo y hay esa interacción de las reses con ese mundo por el cual el desplazamiento humano estaba sujeto al desplazamiento de las reses. Las mismas fundaciones se ve que van detrás de las reses. Tres villas que se denominaban de esa manera desaparecen después que las cimarroneras se extinguen. Y por el contrario, en lo que se refiere a las mesas de calabozo, como allí se alejaron las cimarroneras, entonces los indios aceptaron establecerse allí. Pero probablemente, y es algo que no está registrado en los documentos, allí tenía que haber pequeñas crías. Eso es lo que llaman, esas pequeñas propiedades de ganado, entonces las llamaban tenues. Y eh, los indios ya estaban haciendo rodeos de ganado. No se dice que lo hicieran los huides ni estas tribus guariqueñas, pero ya los que estaban hacia la región de Barcelona, como se lo hacían, los palenques. Y se capturaban reses y las hacían lo que las domesticaban. Ahora, que hubiera cercas, que es un detalle significativo para lo que se pudiera denominar la domesticación de reses para la cría en pequeña cantidad y para eso el aprovechamiento con otros fines que no fuera estrictamente la carne, como la leche y el queso, indudablemente tenía que haberlo, porque ya hay evidencias de que en otras zonas de la misma región había esa cerca, esos cercados. El vicario de San Carlos, que pasó por ahí en 1714, años antes de la fundación, dijo que allí había indios silvestres. Es decir, que eso estaba poblado. No había, como decían los oligarcas caraqueños, una despoblación y que eso era simplemente previo de sus actos. Hay algo que viene siendo aparentemente un detalle pintoresco o curioso. Los antepasados de Bolívar están mezclados con estos asuntos. El dueño de la piragua, que fueron destruidos por los Williams, era pariente de los Bolívar. Era cedeño de Albornoz. Era hijo, estaba emparentado, creo que primo, medio hermano de un abuelo Bolívar. Hay un detalle con relación a esta especie como de simbiosis cultural al que me refería con el nombre de aculturación mutua, que es el lenguaje, las palabras, los léxicos. La piragua es indígena, es una voz caribe, pero
no parece que sea de esa zona. Albornoz era de origen margariteño. Allí sí, en esa zona era muy común ese nombre. Y muy cerca estaba un hato que se llamaba San Diego de Chihuichigui, que fue de uno de los blancos de esos familiares de Bolívar, de, de don Mateo Blanco, creo que fue alcalde. Don Mateo amenazó a esos indígenas que se estaban estableciendo ahí con quemarles los ranchos, ¿no? Y tal es así que cuando ellos venían, eran tantos que se dice que de ese grupo humano que se desplazó desde el sur hacia el norte, que iba por Belén y que después pasó por esa zona de la Piragua y entró por lo que actualmente es la Misión de Los Ángeles, 200 de ellos se asustaron y se regresaron. Eso no dicen la fecha, la única fecha, no dicen el momento, dice que inmediatamente se fueron. Yo me hago una serie de preguntas con relación a estas interacciones que no las explican porque es que los cronistas no se ocupan de eso, nunca se ocupan. Abril, se fundaron en abril. Abril es entrada de aguas. Cuando comienza a llover, comenzaba a llover en esta zona intermedia o norte, los criadores se desplazaban hacia el sur, hacia el Orinoco. Y bueno, había un desplazamiento cíclico en estas épocas, ¿no? Se fundaban en las queseras de acuerdo con los lugares de veraneo, de sequía. Es decir, que debió, es más, se me ocurre que estos 200 se fueron con los ganados. Ah, otra cosa, estos cuando subieron venían con los ganados. Porque es que el ganado es el que mueve a estas poblaciones. Este fenómeno muy interesante que se llama la transhumancia y que las reses en cierto modo la imponen a los seres humanos, a los hombres que trabajan con ella, tiene mucho que ver con estos comienzos de las misiones indígenas. Hay algo que es muy importante, que el origen de las misiones sucede comenzando el siglo XVIII. Es decir, casi fue un siglo por el cual la historia que se narra de Calabozo, casi toda va referida a lo que los hombres blancos estaban haciendo, a lo que los administradores estaban haciendo, los alcaldes, todo este grupo humano que se fue estableciendo allí, a los cuales le fueron entregando las tierras. Los mismos, luego, al siguiente año de la fundación de las misiones, se creó el pueblo de la Villa de Todos los Santos de Calabozo. Y esos hombres blancos todos les asignaron tierras. Pero muy poco se habla de qué pasó con los indios. Pero los indios estaban allí, siguieron allí, permanecieron todavía en el siglo XIX, cuando se crea la provincia del Guárico. Uno de los gobernadores, que fue gobernador allí, y era abogado, Manuel María Chandía, estuvo en defensa de las propiedades indígenas. Hizo un documento. Y hubo un alzamiento a finales del siglo XVIII
de una india, que era de ese grupo Guide. Es decir, los Guides mantuvieron su fortaleza. Y hay un personaje importantísimo en la historia de la cultura venezolana que se dice que tenía un tío que se llamaba Chepe Guide, aunque es guardahumo. Pero guardahumo, según los documentos, dicen que no era Guide, sino Guamo, otra etnia. Es curioso que su tío fuera, a menos que también tuviera esa sangre Guide. Pero los guamos no hay mucha claridad, y a lo mejor estaban emparentados Guides y guamos. Es importante lo de guardahumo. Bueno, siempre se considera un vagabundo, un bandido. Toda la tradición lo que hace es decir pestes de este personaje, pero era un individuo interesante. Y en los testimonios que hay sobre sus correrías, se dice que hablaba dicen, tuvo varias mujeres, y ellas las entrevistaron casi todas en el juicio que se le hizo. Y una de ellas decía que hablaba un idioma que no sabía qué era. Es decir, que lograron, es importante esto, lograron casi durante un siglo todavía, bajo esas condiciones aparentemente civilizatorias a las cuales estaban sometidos, y de aparente represión y aislamiento, mantenían su idioma. Eso todos son signos que yo considero libertarios: mantener el idioma, imponerse. Guardahumo, su cultura colmeneaba, si andaba, salían en las épocas en las cuales había, eso está en las declaraciones de su juicio, del juicio que se le hizo. Finalmente se le ejecutó ya en el siglo XIX, estuvo preso mucho tiempo. Y bueno, se le atribuyen muertes, cosas de robo, y a él tuvo abogado, y el abogado decía que sí, que él mataba reses, pero era para comer. Y eso desde luego no era propiamente lo que pudiera llamarse el juez no lo consideró un crimen el abogado defensor. Bueno, esta es más o menos la idea que yo he querido referir sobre esta especie así de tensión entre lo que es el nombre de esta región, que era la Mesa de Calabozo, y estos grupos que para mí buscaban era la libertad, y pensaron que en ese lugar pudieran ellos conseguirla y disfrutarla. Gracias. Como